Bienvenidos a Séptimo Día Estudio Bíblico, al estudio número 5. Este estudio se llama Del cuerpo mortal al cuerpo incorruptible. Entonces, los que pudieron estar en el estudio anterior o lo vieron por video, podrán recordar que en el estudio pasado, que era sobre el regreso del Señor Jesús, vimos acerca de las señales que Él claramente nos dio que iban a ocurrir justo antes de su regreso. Y de manera resumida vimos que Él nos revela que va a haber un gran terremoto justo antes de que se den las señales finales, antes de que Él aparezca en las nubes, que va a haber señales muy claras de oscuridad, donde el sol no va a dar su brillo, la luna no va a resplandecer. También se nos revela que las estrellas se van a ver como si cayeran del cielo. Y la palabra nos dice que las potencias de los cielos van a ser conmovidas, y explicamos que eso significaba que todos los astros creados por Él van a ser conmovidos, van a ser agitados, y eso va a hacer que que haya un descontrol a nivel de todo lo que es las mareas. Por eso la palabra dice que va a haber un rugido del mar totalmente anormal, por el cual las personas van a estar muy, muy angustiadas en ese momento. También dijimos que esa angustia principalmente va a alcanzar a las personas que no conocen nada de esta profecía, pero los que estamos en luz y sabemos sobre esto, vamos a tener claro que eso está pasando porque el Señor ya va a venir. Entonces no debemos tener temor. También hablamos de lo que el Señor Jesús reveló directamente acerca de su esperado regreso. Vimos cómo la palabra dice claramente que Él va a aparecer en las nubes y va a ser visible, que todo ojo lo va a ver. Vimos que es un evento totalmente visible y con un gran sonido de trompeta. Vimos que la palabra no enseña que va a ser algo secreto, donde simplemente se van a desaparecer las personas de la tierra, como hemos visto en muchas películas. Vimos que el Señor Jesús nos revela que Él viene con un ejército de ángeles y con las almas de los muertos en Él, de los muertos en Cristo. Viene con las almas de los muertos en Él porque vimos que el Señor viene a resucitar a los que murieron en Él, a los que son de Él, que eso es lo primero que hace, y a los que estén vivos y estén permaneciendo en Él. Los que estén en Cristo, Él los va a tomar y los va a transformar. Y al final, tanto esos resucitados como los transformados van a obtener un cuerpo glorificado y lo van a ir a recibir a Él, que viene hacia nosotros. Vamos a ir a recibirlo en las nubes, dice la palabra. Y en tercer lugar, hablamos sobre la conducta que debemos tener ante el regreso del Señor Jesús. Explicamos que la palabra, aunque dice que Él mismo dice que Él va a venir como ladrón en la noche, vimos claramente que la palabra nos enseña que esa sorpresa de que Él venga como ladrón en la noche realmente va a ser para las personas que están en tinieblas, que no conocen nada de la profecía y que no lo están esperando. Pero para los que conocemos toda esta palabra, la profecía del fin del tiempo, su regreso no nos va a tomar como ladrón en la noche porque nosotros estamos en luz y no en tinieblas. Y vimos cómo el Señor claramente y enfáticamente es repetitivo para decirnos que debemos estar muy, muy atentos a las señales de su regreso. Entonces vimos cómo no es algo bíblico ni algo sabio decir: yo estoy desinteresado, no me importa cuando el Señor va a venir porque ya yo lo conozco a Él. Eso no es lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer ni la actitud que debemos tener. Entonces, sabemos que lo que el Señor va a hacer cuando Él regrese, lo primero que va a hacer es que va a juntar a sus escogidos, va a juntar a sus electos y les va a dar un cuerpo glorificado. Y esos escogidos son tanto los que ya murieron en Él como los que estén vivos y sean de Él. Hoy vamos a empezar a entender mejor cómo es esa transición
de pasar de un cuerpo mortal, del cuerpo que tenemos actualmente los seres humanos, que es un cuerpo mortal y cuerpo corruptible, o sea, un cuerpo que se va deteriorando y cada vez se va degradando, por decirlo así, a ese cuerpo que en la palabra es muy claro que el Señor Jesús obtuvo cuando resucitó y que Él nos prometió a nosotros darnos un cuerpo igual o muy parecido a como Él resucitó. Ok, entonces vamos a ver este versículo clave donde el Espíritu dice a través del apóstol Pablo: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí el Espíritu nos está diciendo que para poder heredar el reino de Dios, que ya hemos ido estudiando que el reino de Dios es un reino venidero que el Señor Jesús va a venir a establecer, que para poder heredar ese reino, uno no puede estar en este cuerpo corruptible, porque carne y sangre se refiere al cuerpo del ser humano actual, que para poder heredar ese reino de los cielos se necesita tener un cuerpo incorruptible. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Para poder heredar necesitamos ese cuerpo inmortal, incorruptible, que es el que el Señor nos va a dar cuando Él regrese. Y recordemos lo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan 11, 25, 26. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que pistúa en mí, recuerden el término en griego que significa el que se compromete conmigo totalmente y pone toda su confianza en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque ya vimos que Él va a venir a resucitar a los que son de Él, que ya hayan muerto. Y después dice, y todo el que vive, el que esté vivo y cree en mí, no morirá eternamente, que ya vimos que la mejor traducción de esto es no morirá jamás. ¿Por qué? Porque los que estén vivos cuando Él venga y crean en Él, van a ser transformados a cuerpo incorruptible. Y la palabra nos dice, dichoso el que participa en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, igual los que sean transformados, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos y ni siquiera vieron la primera muerte. Ok, entonces hoy vamos a entender lo siguiente. Vamos a entender cómo Dios diseñó el ser humano. Vamos a entender que el ser humano tiene tres componentes, por decirlo así. El ser humano está compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Vamos a hablar qué es lo que pasa después de la primera muerte. Recuerden que la palabra nos habla de una primera muerte que consiste en la muerte de este cuerpo corruptible y una segunda muerte que consiste en, por decirlo así, la condena final que va a existir para las personas, para los impíos. Y eso consiste en destruir el alma y el cuerpo. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso. Vamos a ver la enseñanza muy clara que el Señor Jesús dio sobre los eventos que ocurren después de la primera muerte, o sea, después de la muerte a la que todos estamos acostumbrados a ver y vemos todos los días en este cuerpo corruptible. Vamos a hablar un poco de los términos Hades y seno de Abraham. Ahorita eso se va a empezar a hacer más claro. Y también vamos a hablar acerca de dónde estuvo cuando el Señor Jesús fue crucificado y murió. ¿Dónde estuvo Él después de morir? Vamos a responder, ¿será que se fue directo al cielo en espíritu y después resucitó? Vamos a responder, ¿qué significa que venció la muerte? Vamos a ir respondiendo, ¿dónde están los justos antes de la primera resurrección? Porque los justos son los que van a participar en la primera resurrección, que es en el momento que el Señor Jesús regrese. Muy bien, entonces vamos a hablar primero del diseño del ser humano. Y como les dije, el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo.
Vamos a empezar leyendo esta palabra que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Entonces vean, aquí el Espíritu nos está enseñando a través del apóstol Pablo que el ser humano, está compuesto de tres componentes, valga la redundancia, o tres partes diferentes. Un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Ok? Y cada uno son diferentes. Vamos a ir entendiendo esto mejor. Leamos Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Entonces aquí estamos al inicio, en el primer libro de la Biblia, ¿verdad? Y se nos está enseñando que Dios agarró tierra, literalmente, y con eso formó al hombre. Aquí ya está el cuerpo que Dios está formando del ser humano. Y después nos dice, sopló en su nariz aliento de vida. Eso es el espíritu del ser humano. O sea, el espíritu que nosotros tenemos es el soplo que Dios nos da, que nos permite estar vivos. Y después dice, y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra ser en hebreo es nefesh. Y en griego se escribe así, pero esto se pronuncia suje. Uno podría decir, digamos, por cómo se ve escrito, psique, y realmente esta palabra hebreo nefesh y suje en griego significa el alma. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es que Dios formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, cuerpo, le puso su aliento de vida o su soplo de vida, su espíritu, y fue el hombre un alma viviente. Aquí están los tres componentes. Está el cuerpo, el espíritu y el alma. Sigamos viendo un poco más. Leamos Génesis 7:22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Pongámonos en contexto un momentito aquí. Aquí estamos hablando, aquí está relatando este capítulo de Génesis lo que pasó con el diluvio. Ustedes saben que en el diluvio el Señor permitió que hubiera gran cantidad de lluvia que inundó el mundo y prácticamente toda la creación terrestre y digamos las aves, pero no lo marítimo, murió, ¿verdad? Excepto los que se pudieron salvar en el arca de Noé. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra es que todo lo que tenía el espíritu de vida, el aliento del espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, como yo les decía, el espíritu, y esto es diferente al Espíritu Santo, o sea, no es lo mismo el espíritu de vida, que es el soplo que Dios nos dio para poder estar vivos. Podemos decirlo que es como la batería, como la energía que Dios nos dio para poder vivir. Y aquí la palabra nos enseña que ese aliento o espíritu de vida está en todas las cosas vivas. Entonces realmente hay enseñanzas que dicen que los animales no tienen espíritu, pero eso no es bíblico. O sea, la Biblia más bien nos enseña que un animal está vivo porque tiene ese aliento o ese soplo de vida, porque nada puede estar vivo si no tiene esa energía o ese soplo de Dios. Leamos lo que dice Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vean, aquí sí está hablando del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
es el poder de Dios. Ya lo hemos visto. El Espíritu Santo es el poder que permite que todas las cosas sean posibles. Entonces aquí está diciendo, el Espíritu Santo de Dios nos hace, pero el soplo que Dios nos da es lo que nos da vida. Aquí está el espíritu del ser humano, el soplo que nos da vida, el soplo de Dios, la energía de Dios que nos da vida. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto, el ser humano está compuesto por un espíritu, como les digo, eso no es el Espíritu Santo, porque todo ser humano vivo tiene el espíritu, que es el soplo de Dios. Para poder estar vivo hay que tener el soplo de Dios. Pero no todos los seres humanos tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y eso ya lo hemos visto. La palabra espíritu, para que nos vayamos familiarizando con esto, en griego es ruach, y en hebreo es ruach, y en griego es pneuma. Ok, eso es nada más para que nos vayamos familiarizando con esos términos cuando después los vean. El ser humano es entonces espíritu, alma, que en hebreo lo va a encontrar como nefesh, o suje en griego, y es un cuerpo, que lo va a encontrar en hebreo como basar, o en griego como soma. Entonces, lo que la palabra nos enseña es que el soplo de vida de Dios, que es el espíritu, al entrar en el cuerpo, crea un alma viviente. Entonces, el ser humano es el soplo del espíritu de Dios, el alma y el cuerpo. Aquí pueden ver otra vez, soplo, el espíritu, soplo de vida de Dios. El alma es todo lo que contiene nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad y nuestro intelecto. Y el cuerpo es solo un envase, o sea, es solo un estuche. O sea, nosotros podemos decir que nosotros, cuando ustedes se ven en el espejo, lo que están viendo en el espejo, eso no es ustedes. Eso es su envase. Realmente no somos, nosotros somos un alma que tiene vida a través del soplo de vida de Dios, que es el espíritu, y estamos dentro de ese cuerpo. Ok, entonces es muy importante que se memoricen estos tres componentes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muy bien. Vean que un poco extraño, ¿verdad? Esto que el Señor nos dice acá. Pero ya que entendemos qué es alma, qué es cuerpo y qué es el espíritu, qué es el soplo de Dios, de vida, vea lo que el Señor nos dice acá. Aquí el Señor les está hablando a sus discípulos y les está advirtiendo que ellos van a ser perseguidos y que puede que algunos los vayan a matar. Eso es lo que el Señor les está diciendo antes de decirles esto. Y entonces vea lo que les dice. Pero no tengan temor de los que pueden matar el cuerpo, el estuche, el envase, pero el alma no pueden matar. O sea, aquí Él les está hablando de la primera muerte, porque ahora vamos a ver que la primera muerte significa que el alma y el espíritu abandonan el envase. Entonces, Él les dice, no se preocupen por los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Ahora dice, el alma no pueden matar, no dice, y el espíritu no pueden matar, porque el espíritu es el aliento de Dios y es el soplo de vida de Dios, y eso jamás se va a poder matar. ¿Me explico? Pero vea lo que les dice después. Deben tener más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. ¿Ok? Ahora, aquí el Señor no les está diciendo que tienen que tener temor al diablo. ¿Ok? Voy a explicarles esto. Tal vez antes de seguir quiero pedirles una cosa. Yo sé que tenemos en nuestra mente conceptos muy arraigados sobre cielo e infierno, ¿ok? Pero por ahora lo que les voy a pedir es que hagan un delete del pensamiento que tienen en sus mentes de lo que es el infierno y de lo que es el cielo, ¿ok? Borremos un momento ese pensamiento que tenemos de un cielo en las nubes, donde hay angelitos flotando con arpas y es como un jardín con flores y con todo eso. Okay, yo no estoy diciendo que la Biblia no describa un lugar así, pero quiero por el momento que borren todo lo que tenemos sobre el pensamiento del cielo y el infierno y borremos ese pensamiento del infierno que tenemos, donde probablemente nos hemos imaginado que es muy feo, que es oscuro y que hay diablitos torturando, ¿ok? No estoy diciendo que no exista un infierno, lo que pasa es que se han usado términos muy diferentes para explicar cosas diferentes en las traducciones bíblicas que nosotros conocemos, y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces el Señor dice, teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya nos dijimos que el espíritu es el soplo de Dios y jamás va a poder ser destruido. Esta palabra infierno, en el griego, el término es este. Esto se pronuncia Gehenna. Y cuando buscamos el significado de esto se refiere al lago de fuego. Ok, entonces por eso les digo que quitemos de nuestra mente el término infierno y vamos a empezar más bien a familiarizarnos con dos términos diferentes. El primero va a ser el Hades o el Hades con H. El Seol, que vamos a ver que es lo mismo, Hades y Seol son sinónimos en griego y en hebreo. Y el Gehenna, que es el lago de fuego, porque la Biblia nos habla de esos dos lugares y vamos a ir entendiendo que el Hades es lo que sucede después de la primera muerte y el Gehenna es el resultado de obtener la segunda muerte, que ya eso es la condenación final para los impíos. Entonces, aquí el Señor está diciendo, no tengan miedo a la primera muerte, porque la primera muerte es solo que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Tengan temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. O sea, tengan temor de aquel que puede darles juicio y enviarlos al lago de fuego. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Dios es el que hace el juicio final en el juicio del gran trono blanco, y dice la palabra que los que no son hallados escritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces aquí Dios está diciendo, tengan el temor al Dios verdadero, tengan el respeto a Él, porque Él sí puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, en el Gehenna, en el lago de fuego. Esto no es para asustar, sino es para entender, porque ahora tenemos que entender todo esto para ir viendo muchos otros conceptos. Ahora, ¿por qué el alma y el cuerpo? Porque cuando se dé el juicio del gran trono blanco, que es al final del milenio, igual los muertos van a ser resucitados. Entonces, por eso aquí tienen un cuerpo. Cuando sean enjuiciados, van a estar resucitados en cuerpo. Entonces va a ser cuerpo, alma y espíritu. Y los que sean lanzados al lago de fuego, vea lo que dice la palabra, el alma y el cuerpo van a ser destruidos. El espíritu de Dios no. Porque el espíritu, el soplo de Dios, simplemente vuelve a él. La energía, por decirlo así, yo sé que tal vez ese término energía no es el mejor, pero la fuerza o esa energía de Dios simplemente vuelve a él.
Ok. Entonces, vamos a ir viendo lo que dice la Biblia de qué pasa cuando el espíritu abandona el cuerpo. Y vamos a leer Génesis 25, 7, 8. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Muy bien, entonces Abraham dice la palabra que vivió 175 años y dice, cuando murió, exhaló el espíritu. O sea, el aliento de vida, que es lo que nos hace estar vivos, se le salió del cuerpo, del envase. También el alma se sale y muere el cuerpo. Veamos lo que dice Génesis 35, 28, 29. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Ok, vean, igual que Abraham, dice Isaac vivió 180 años, 5 años más que Abraham vivió Isaac. Y dice, exhala el espíritu, se le sale el espíritu, el soplo de vida que Dios nos da, y muere el cuerpo, ¿verdad? Pero sale el espíritu y el alma abandona el cuerpo también. Veamos lo que dice Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Perfecto. Entonces vea lo que nos dice el Espíritu Santo a través del libro de Santiago. Dice, el cuerpo sin el espíritu, que es el soplo de vida de Dios, está muerto. O sea, en el momento en que al cuerpo se le sale el espíritu, se le sale el alma y el cuerpo está muerto. Así como la fe sin obras está muerta. La palabra cuerpo, soma, como ya lo vimos, y pneuma, la palabra que en griego para espíritu. Muy bien, entonces empezamos a entender todos estos pasajes que vimos está representando la primera muerte. O sea, lo que estamos entendiendo ahora es que cuando nosotros hemos visto a personas morir, lo que está pasando ahí es que su alma y el soplo de vida que le dio y que tenía vida a ese cuerpo, que es el espíritu, alma y espíritu, se están saliendo de ese envase y el cuerpo queda muerto. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a esta enseñanza que es muy importante. Por favor, pónganle atención y los que están solo oyendo, si pueden acercarse a la pantalla, por favor acérquense y pongan atención a la palabra, porque esta es una enseñanza muy importante que el Señor dio acerca de qué pasa después de esa primera muerte. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a entenderlo. Vamos a leer, esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del versículo 19 al 31, y vamos a empezar a leer. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Muy bien, esto es el Señor Jesús hablando directamente, ¿verdad? Entonces, quiero aquí hacer nada más una explicación. Bueno, primero que nada vean que Él está diciendo, hay dos hombres, hay un hombre muy adinerado, rico, que tenía todo, se vestía muy bien y todos los días tenía un banquete espléndido. Y también había otra persona que era un mendigo, que estaba a la puerta del rico y probablemente mendigaba pidiéndole al rico comida. Dice que estaba lleno de llagas y quisiera comer hasta las migajas que caían de los sobros de la comida del rico. ¿Ok?
y dice que los perros venían y le lamían las llagas. Entonces vemos un hombre rico y un mendigo que se llama Lázaro. Sigamos. Lucas 16, 19, 31, sigamos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Muy bien, empecemos a poner atención. El Señor dice, el mendigo muere, vienen los ángeles, el Señor, y lo llevan a un lugar que se llama el seno de Abraham. ¿Ok? Y muere el rico y es sepultado, dice el Señor Jesús. Pues vean que al mendigo lo llevan los ángeles a un lugar que se llama el seno de Abraham. Y del rico, que era un hombre egoísta, un impío, dice que es sepultado. ¿Ok? Ahora, quiero nada más, para que esto se entienda un poco mejor, quiero explicarles que en tiempos, digamos, del Señor Jesús, probablemente los fariseos y los maestros de la ley enseñaban que las personas que tenían el favor de Dios eran las personas que tenían muchos bienes materiales y eran adinerados, y los ricos probablemente tenían el favor de Dios. Muy parecido a unas doctrinas que oímos ahora en unas iglesias, ¿verdad? Doctrinas de prosperidad y todas esas cosas. Tanto es así que cuando el Señor Jesús dijo que era más fácil que entrara un camello por una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos, ellos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque la idea que la gente tenía es que el favor de Dios era representado por tener muchas posesiones materiales. De hecho, los discípulos y la gente que lo estaba oyendo le dijeron en ese momento, si un rico no puede entrar en el cielo, que nosotros creemos que tiene el favor de Dios, ¿quién entonces va a poder salvarse? Le preguntaron. Y aquí el Señor también está contando haciendo esta enseñanza, porque ahora van a ver lo que Él les va a explicar. Él lo que les está haciendo ver es que ese rico, a pesar de que tenía muchas posesiones, su corazón era totalmente impío, y vean lo que va a pasar. Sigamos leyendo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Muy bien, entonces aquí dice, ya sabemos que al mendigo, a Lázaro, lo llevaron a un lugar que se llama seno de Abraham. Los ángeles lo llevaron ahí, los ángeles de Dios. Pero dice que el rico en el Hades, se ve que está en un lugar que se llama el Hades. Y dice que ahí alza sus ojos porque está en tormento. El rico está en tormento en el Hades. Pero logra ver en el seno de Abraham, a Abraham y a Lázaro, que es el mendigo. Él los puede ver. Ellos están en otro lado. Y le dice, llama a Abraham. Y le dice, Padre Abraham, tenga misericordia y dígale a Lázaro, que está ahí con usted, que no está atormentado como yo, que moje la punta de su dedo en agua y que venga aquí y refresque mi lengua porque estoy muy atormentado, dice el rico. Entonces vean que el rico descendió a un lugar llamado Hades, donde está en tormento, pero él puede ver a lo largo otro lugar donde está Abraham y está el mendigo Lázaro. Y ellos están bien, ellos están tranquilos, no tienen absolutamente ningún tormento. Y le dice, por favor Abraham, dígale al que está con usted ahí que me traiga una gota de agua en la punta de su dedo para refrescar mi lengua porque estoy atormentado. Ahora empecemos a entender esta palabra Hades, que en realidad en griego se pronuncia como si fuera J, Hades.
Esta palabra Hades en griego es equivalente a la palabra en hebreo Sheol, que lo van a encontrar en el Antiguo Testamento como Seol. Ustedes van a encontrar que el Antiguo Testamento habla de Seol y en el Nuevo Testamento se habla de un Hades que es lo mismo. Entonces, ¿qué es el Seol y qué es el Hades? El Seol o el Hades se define así. Es un inframundo o un mundo inferior que es la morada a donde van las personas que mueren. Ok, esto es algo totalmente bíblico y póngame atención acá, ¿verdad? Porque eso está en toda la Biblia. Se habla del Hades, David habla del Seol, ahora vamos a ver. Después vamos a ver que la palabra también muestra de que eso está, aunque es un lugar espiritual, es un lugar que está en el centro de la tierra. Yo sé que esto puede sonar un poco extraño, raro, pero ahora vamos a ir viendo esto. El punto es que esta enseñanza, en esta enseñanza el Señor nos está mostrando que esas dos personas que murieron fueron ese lugar que se llama Hades, que es una morada donde están los muertos transitoriamente, ¿verdad? O sea, no es un lugar definitivo final después de la primera muerte. Sigamos leyendo la enseñanza del Señor. Pero Sigamos. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Muy bien, entonces vea, Abraham le dice al rico que está allá lejos en tormento, le dice, usted ahora está siendo atormentado, pero Lázaro aquí está conmigo tranquilo y está siendo consolado, está descansando tranquilo. Y dice, además no puede ir Lázaro allá porque hay una gran cima más bien significa un gran abismo, un gran hueco, entre donde usted está y entre nosotros. O sea, hay dos compartimentos diferentes. Y ninguno que quisiera pasar de aquí a vosotros puede, ni de allá para acá. Sigamos leyendo entonces lo que le dice el rico entonces a Abraham cuando le dice eso. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Le dice entonces el rico, cuando ve que no puede, o sea, que él está ahí como en prisión, y le dice, por favor, entonces mande a Lázaro a la familia de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos que se comportan igual que yo me comportaba probablemente, para que les diga que esto es real y que no vengan a este lugar. Le dice el rico, le pide a Abraham, pero Abraham le dice, ellos conocen a Moisés y a los profetas. Tienen que escuchar lo que Moisés y los profetas dicen. Entonces vea lo que les dice, lo que le dice el rico a Abraham nuevamente. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El rico le dice, yo no creo, Abraham. Yo creo que mis hermanos van a creer solo si alguien se levanta de los muertos y les dice que esto es real. Pero Abraham le dijo, le aseguro que aunque alguien se levante de los muertos, si no oyen a Moisés y a las profetas, tampoco se van a persuadir, ni van a creer. Y así es como termina la enseñanza del Señor. Ahora, yo sé que es medio enredado para los que no han leído esto nunca. Entonces, hagamos un resumen. Hay un hombre rico, impío,
egoísta, avaro, y hay un mendigo que se llama Lázaro. Y el Señor enseña que los dos se mueren. Pero dice que Lázaro, el mendigo, que era un hombre pobre, pero era un hombre probablemente justo, fue llevado a un lugar que se llama el seno de Abraham, que es un lugar de tranquilidad, donde no hay tormento, y por eso ahí está Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Es el patriarca, el padre de donde inició, digamos, todo el pueblo de Israel. Pero el rico es llevado al Hades, al Hades. Entonces aquí vemos a Lázaro, el mendigo, con Abraham en el seno de Abraham, y vemos al rico en el otro compartimento. Entonces el rico ve a Abraham y a Lázaro, que ellos están muy bien ahí, y le dice: aquí estoy en tormento, por favor dígale a Lázaro que venga y me moje la punta de la lengua, no soporto. Entonces Abraham le dice: no se puede, ahí hay un gran abismo, no hay paso de allá para acá ni de acá para allá. Entonces después el hombre rico le dice: bueno, si no se puede, por lo menos tratemos de salvar a mis hermanos de que no vengan aquí. Porfa, dígale a Lázaro que vaya donde mis hermanos, que se levante de la muerte porque él está muerto, y que les avise donde yo estoy para que ellos no vengan aquí. Y Abraham le dice: no, eso no los va a persuadir. Ellos tienen que escuchar a los profetas y a Moisés. O sea, el Señor Jesús está enseñando lo importante que es todo lo revelado en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y dice: aunque alguien se levante de la muerte, tampoco van a creer. Y eso fue justamente lo que pasó. El Señor Jesús se levantó de la muerte y todavía hay unos que no creen. Pero entonces ahora vamos a entender esto, porque el Señor Jesús nos está diciendo lo que está pasando, lo que pasa después de la primera muerte. Recuerden, la primera muerte significa separación del alma y el espíritu del envase, que es el cuerpo, y el cuerpo queda muerto. Pero ahí está el alma y el espíritu, y vean lo que Él nos está enseñando de dónde fue un justo y dónde fue un impío. Ok. Por eso yo les decía, quitémonos de la mente el asunto del término infierno como lo conocemos y del cielo como lo conocemos, ¿ok? Pero entonces, ya una vez que conocemos esta enseñanza, vamos a empezar a entender, para que vean cómo todo esto es muy congruente en toda la Biblia. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús después de que fue crucificado y murió y antes de resucitar? ¿Será que apenas murió se fue al Padre, a la presencia del Padre? Vamos a ver. Vamos a leer Salmos 16:10. Esto es un salmo del rey David. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, vean. Esto es un salmo mesiánico, o sea, eso quiere decir que ahí David estaba profetizando acerca del Señor Jesús. Y después vamos a ver por qué eso la Biblia misma nos lo enseña que así era. Entonces, aquí el Salmo lo que está diciendo es como si fuera el Señor Jesús hablando. Él está diciendo, esto es en tiempos del rey David, estamos hablando, o sea, siglos de siglos antes de que el Señor Jesús viniera por primera vez, pero es profecía sobre él. Entonces está diciendo que el alma del Señor Jesús no va a quedar en el Seol, ni va a permitir que tu santo vea corrupción. O sea, es como si el Señor Jesús estuviera profetizando y está diciendo: mi alma no se va a quedar en el Seol, ni mi cuerpo va a tener corrupción. Eso significa que el Señor Jesús, a pesar de que murió, su cuerpo no tuvo corrupción. ¿Por qué? Porque Él no pecó. Ahora vamos a entender un momento eso mejor.
Pero analicemos este término Seol, como les dije, que como les había dicho ya, es el hebreo Sheol y en griego Hades. Y ya vimos que eso significa el inframundo, el mundo inferior, la morada de los muertos, de donde acabamos de ver la enseñanza del Señor Jesús. Entonces vean, aquí la palabra nos está diciendo que el Señor Jesús, después de morir, como toda primera muerte, descendió al Sheol o al Hades en griego. Sigamos viendo que eso es totalmente real según la palabra. Leamos acá Mateo 12:40 y esto es el Señor Jesús hablando. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Aquí el Señor estaba hablando con fariseos y maestros de la ley que no creían en Él, ¿verdad? Y les decía, háganos un milagro, háganos una señal para creerle. Las cosas con Dios no son así, ¿verdad? O sea, Dios hace sus milagros y sus cosas maravillosas cuando Él quiere. Usted no puede retar a Dios y decirle, muéstreme un milagro para ver que usted existe. El Señor les dice, generación incrédula, ustedes piden un milagro y no se les va a dar ninguna señal excepto esto. Y vea lo que Él dice. Igual que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, en el Sheol o en el Hades, 3 días y 3 noches. El Señor está diciendo exactamente lo que está diciendo a través del Salmo mesiánico David hace siglos de siglos de siglos. Que él al morir iba a ir al centro de la tierra e iba a estar ahí 3 días y 3 noches. El tiempo que pasó antes de que resucitara. Voy a aprovechar aquí para empezar a tocar un tema y es esto, vean. Es clarísimo que el Señor dijo que se iba a levantar al tercer día. Y es clarísimo que la palabra dice que Él estuvo muerto 3 días y 3 noches. Es totalmente imposible que el Señor Jesús haya muerto un viernes y haya resucitado un domingo. ¿Por qué? Porque entre viernes y domingo no hay 3 días y 3 noches. Después, porque ahorita este no es el tema, vamos a hablar sobre eso, para que ustedes vean cómo también eso no es bíblico. Pero como les digo, eso no vamos a ir hoy, porque hoy el tema es otro. Vamos a leer lo que dice Hechos 2, 29, 32 y pongan atención porque aquí, en esta palabra, van a ver cómo aquí se comprueba lo que estaba hablando David a través de ese salmo que acabamos de leer. Veamos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Muy bien. Vea lo que están diciendo en Hechos. En Hechos ya, pongámonos en cronología, el Señor Jesús ya murió, ya resucitó y ya ascendió al cielo, después de habérsele presentado a todos y haber mostrado que Él había vencido la muerte. Vea lo que está diciendo aquí la palabra. Dios le juró a David que de su descendencia en cuanto a la carne, o sea,
de la tribu de Judá, porque David era de la tribu de Judá, iban a ser el ungido que iba a reinar en su trono, en el trono de David. El trono de David fue en Jerusalén. Dios había prometido un ungido, un Mesías, que era de la descendencia de David, que iba a ser rey de Israel en Jerusalén, en el trono de David. Eso no ha pasado. Eso es lo que va a pasar cuando el Señor vuelva. Él va a venir a sentarse en el trono de su antepasado David en Jerusalén. Y dice que habló de la resurrección de Cristo. Está haciendo mención a ese salmo que acabamos de leer. ¿Se acuerdan? No dejarás mi alma en el Seol y tu santo no va a haber corrupción. Y aquí él lo afirma, dice que su alma no fue dejada en el Hades, que es lo mismo que Seol, ni su carne vio corrupción. Nuevamente, el alma del Señor Jesús y el espíritu descendió al Hades, al Seol, pero ya estaba profetizado que él no se iba a quedar ahí, porque él no pecó, él venció la muerte, él no tenía por qué quedarse enamorada de los muertos, ni en el mundo inferior, ni en el centro de la tierra, que es el Hades o el Seol. ¿Ok? Entonces, leamos ahora Efesios 4, 9, 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien, aquí está el apóstol Pablo, viendo la iglesia de Éfeso, y le dice, está hablando del Señor Jesús. Él está diciendo que la palabra dice que descendió primero a las partes más bajas de la tierra, al centro de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ok. Leamos ahora lo que dice Primera de Pedro 3, 18, 19. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Muy bien, empezaba aquí arriba. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, el Señor Jesús sufrió la primera muerte, ¿verdad? Pero vivificado en el espíritu, o sea, el Señor Jesús muerto en la carne, el cuerpo muerto, pero su espíritu y su alma descendió, ya vimos, al Hades y fue a predicar ¿a quién? A los espíritus encarcelados. O sea, ese lugar, el Hades o el Seol, es donde van los muertos. Es donde van los muertos después de la primera muerte. Ya vimos que hay dos lugares diferentes. Uno para los impíos y otro para los justos. Pero dice que el Señor descendió ahí para ir a predicar. O sea, el Señor Jesús bajó y dijo, yo he vencido a Satanás, he vencido al reino de Satanás, y ahora vamos a ver lo que el Señor dice, he vencido el imperio de la muerte. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el Sheol, ¿verdad? En hebreo, que es lo mismo que el Hades en griego. Pero entonces, si el Señor estuvo 3 días y 3 noches después de morir y descendió ahí, ¿cuándo fue que sube el Señor Jesús a la presencia del Padre? Vamos a responder esto. Leamos Juan 20:16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muy bien. Vea, aquí nos está relatando este evangelio cuando María Magdalena llegó al sepulcro, que por cierto, vean, dice que llegó el primer día de la semana, que es un domingo, cuando todavía apenas estaba amaneciendo, todavía era oscuro, dice la palabra. Ella llegó el primer día de la semana, o sea, un domingo todavía oscuro, y ya ahí no estaba el Señor. Encontró la piedra movida. Después vamos a ver que la palabra no dice que a ese día resucitó, dice que ellas llegaron a buscar ese día y encontraron ya la piedra movida y ya el Señor no estaba ahí. El domingo todavía oscuro en la madrugada. Entonces dice que de repente vio al Señor y él y ella lo reconoció. Pero vea lo que le dice el Señor. Ya él había resucitado. Le dice, no me toque porque todavía no he subido al Padre. O sea, él ya había resucitado, ya habían pasado los 3 días y 3 noches y él todavía no había ido a la presencia del Padre. Y aún así, ya resucitado, se le aparece a María Magdalena y le dice, no me toque porque todavía no he ido donde el Padre. Y le dice, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, aún así el Señor ya después de los 3 días resucitado todavía no había ido a los cielos al Padre. Entonces el Señor Jesús sube al Padre hasta después de resucitar en cuerpo incorruptible. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un momentito para ir ligando todo esto sobre esto que lo puse como el poder de la muerte. Vamos a entender qué es eso. Vean que ya estuvimos viendo que después de la primera muerte, lo que nos está enseñando la palabra es que las almas descienden a un lugar que se llama Hades o Seol. Y veamos lo que dice Apocalipsis 6, 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Vean que la palabra nos está diciendo, después de la muerte, lo que sigue es el Hades. Después vamos a entender, esta es la primera muerte. Después vamos a entender un poco los sellos y todo eso. Hay un estudio específico de los sellos. Pero ahora lo que quiero es seguir ligando el asunto de la primera muerte con el Hades, ¿ok? Leamos lo que dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ok, vea que aquí nos está hablando que el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte y el que tenía eso era el diablo. Antes de que él hiciera su sacrificio en la cruz, fuera totalmente justo, tuvo una vida sin pecado y por lo tanto, aunque descendió al Hades, que más bien fue a predicar lo que él había hecho y a decir, ahora van a ver lo que él dice, todo esto cambió porque ya el poder de la muerte, el poder del Hades o del Seol ya no lo tiene el diablo. Esta palabra imperio es kratos en griego. Entonces aquí está diciendo que para destruir por medio de la muerte al que tenía el poder o el dominio de la muerte. Y el que tenía esto era el diablo. Ahora vamos a leer Apocalipsis 1, 17, 18. Nada más un poco de contexto antes. Vean, este es el primer capítulo de Apocalipsis y aquí el apóstol Juan está revelando cómo a él se le presentó el Señor Jesús en cuerpo glorificado.
Entonces, aquí vemos como el impacto es tan grande de ver la magnificencia, de verlo a él y el brillo que tenía. Entonces leamos lo que dice. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muy bien. El Señor Jesús dice, yo estoy vivo. ¿Por qué está vivo? Porque Él tiene un cuerpo glorificado. Dice, estuve muerto. ¿Cuándo estuve muerto? Esos 3 días y 3 noches. Pero ya vimos que a pesar de que su cuerpo estaba muerto ahí, porque se le había salido el espíritu y el alma, Él estaba en el Hades predicando. Pero Él llama estar muerto a que su cuerpo estaba separado de su alma y de su espíritu. Y en el momento en que Él resucitó, Él volvió a vivir. O sea, cuando la palabra nos habla de estar vivo, nos habla de un cuerpo, un alma y un espíritu dentro de un cuerpo. Cuando ese alma y espíritu está fuera y el cuerpo está sin ellos, el cuerpo está muerto. Y alguien está muerto. Ok, pero él dice, yo estuve muerto esos 3 días y 3 noches, pero ahora estoy vivo. Lo que quiero mostrarles aquí es que estar muerto no significa estar totalmente dormido en cuerpo, alma y espíritu. Es que el cuerpo esté sin el alma y el espíritu, porque el cuerpo necesita tener el espíritu, el soplo de vida para poder estar vivo. Y vea lo que dice el Señor. Ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el momento en que el Señor venció a la muerte y el Hades no lo pudo detener, no lo pudo retener, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Él ahora decide cuándo saca las almas de ahí. Y ese poder, ese imperio de la muerte, antes lo tenía el diablo. El diablo, a través de todo el engaño que hacen el ser humano, logra llevarse a los seres humanos al Hades, y antes no había cómo sacar las almas de ahí. Pero cuando el Señor Jesús cumple su sacrificio y vence la muerte, Él tiene las llaves del Hades. Él tiene control de la muerte y del Hades. Ok, entonces vean, porque yo sé que esto es enredado y sé que es algo que probablemente nunca han oído, pero quiero que hagamos un esquema de lo que hemos visto. Vean. Cuando el Señor Jesús es crucificado, este es el Señor. Él es un ser humano y es divino a la vez, pero es un espíritu, un alma y un cuerpo. Cuando el Señor muere en la cruz, se separa su espíritu y su alma del cuerpo. ¿Y qué dice la palabra? El cuerpo sin espíritu está muerto. El cuerpo es sepultado, lo ponen en un sepulcro. Pero la palabra nos enseña que el Señor Jesús en el espíritu descendió a las partes más bajas de la tierra durante 3 días y 3 noches. Él mismo lo dijo, igual a la señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches. Ahora, dice que él bajó ahí a predicar y dijo, la muerte ha sido vencida, ahora yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Después de esos 3 días y 3 noches, el Señor que dijo, el Padre me ha dado la autoridad para entregar mi vida y volver a tomarla. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente y el Señor me ha permitido volver a tomarla. Después de esos 3 días y 3 noches que estuvo
en el centro de la tierra, él, su espíritu y su alma vuelven al cuerpo que no sufrió corrupción. Por eso él se levantó con el mismo cuerpo, pero con inmortal. Y él tiene vida otra vez. O sea, mientras el Señor Jesús estuvo en esta condición, su cuerpo en el sepulcro, pero ahí estaba su espíritu y su alma, él dice, yo estuve muerto. Pero mi espíritu y mi alma volví a tomar vida porque volví a mi cuerpo, pero ahora es un cuerpo glorificado e inmortal. Y hasta que él resucitó en ese cuerpo inmortal, él ascendió al Padre. ¿Ok? Entonces, ese fue el orden de los eventos, como la palabra nos los enseña. Entonces, ya nosotros hemos hablado de esto, pero lo vamos a retomar. La primera muerte significa la muerte del cuerpo. Implica que el espíritu y el alma abandonan el cuerpo. Y el cuerpo sin espíritu está muerto, dice la palabra. ¿Ok? A la primera muerte le sigue el Hades, la parte donde llegó el rico, que es un lugar que dice que no es nada bonito y que hay sufrimiento y tormento. Pero está el seno de Abraham, que es donde van las personas justas. Ahora, recordemos lo que les dije ahora. El Señor Jesús afirma que estuvo muerto a pesar de que su espíritu estuvo 3 días en el Hades, antes de resucitar. O sea, Él llama a estar muerto a que su cuerpo estuvo separado de su espíritu y su alma. Y Él llama que está vivo cuando volvió a retomar su cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Ahora, la primera resurrección, que ya hemos hablado de eso, los que sean partícipes de la primera resurrección van a obtener un cuerpo incorruptible, como el que el Señor Jesús obtuvo. Y eso implica que el espíritu y el alma vuelven a obtener un cuerpo, volvemos a decir, incorruptible, glorificado e inmortal. Esto fue lo que el Señor Jesús hizo al resucitar y es la promesa para sus fieles que ya estén muertos cuando Él regrese. Ya vimos que es lo primero que Él hace cuando Él aparece en las nubes. Pablo dice a través del Espíritu que los muertos en Cristo van primero, son resucitados en cuerpo glorificado. Y a los vivos, a los que estén vivos, cuando Él vuelva, los va a transformar a ese cuerpo también en el arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, el cuerpo de los vivos va a ser transformado también cuando Él regrese. Recordemos que esa primera resurrección es exactamente al inicio del milenio, porque ahí es cuando Él vuelve y el milenio empieza. Entonces veamos, ¿qué pasa temporalmente con las almas de los justos al morir y antes de ser resucitados? Porque ya vimos que el objetivo final es ser resucitado. O sea, tener vida eterna significa volver a tener un cuerpo. Ya vimos que la palabra nos define estar vivos como el alma con el espíritu, el soplo de vida de Dios dentro de un cuerpo. Entonces, tener vida eterna es estar resucitado. Pero ¿qué pasa con las almas de los justos cuando mueren y en ese periodo antes de ser resucitados? Vamos a leer lo que dice Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
creo que esto lo han escuchado mucho, tal vez no leído directamente, pero todos sabemos que el Señor, la palabra nos enseña que fue crucificado con dos malhechores o ladrones, uno a cada lado, ¿verdad? Y sabemos que uno, igual que muchos que estaban alrededor, se estaban burlando de él, pero el otro no. En los evangelios nos dicen que el otro lo reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Y él dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, o sea, estamos recibiendo este castigo porque lo merecemos por lo que hicimos. Pero el Señor Jesús, este que está crucificado en el centro, no hizo ningún mal, le dice. Y entonces se volvió al Señor Jesús y le dijo, cuando vengas en tu reino, o sea, vean que hasta el ladrón que estaban matando en ese momento entendía que había un Mesías, un ungido de Dios que iba a venir a reinar en Israel. Hasta él lo entendía, porque eso se entendía bien en ese tiempo. O sea, eso se dejó de entender por todo, como en algún momento hablamos, el teléfono chocho de información y el engaño y la tergiversación de la palabra que ha habido. Y vea lo que le dice el Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, entonces primero quiero que veamos varias cosas, porque aquí la gente ha tomado este versículo para decir, vea, ahí está la prueba de que si usted se arrepiente al último minuto, no importa, usted puede seguir viviendo como quiera, pero al final se arrepiente. Entonces vean lo primero que yo quiero que vean aquí. En primer lugar, hasta ese momento, ese ladrón está conociendo al Señor Jesús. Probablemente. En segundo lugar, vean que hay varias cosas. En primer lugar, él está confesando su pecado. Él está diciendo, hicimos cosas muy malas. En segundo lugar, él se está arrepintiendo. Y en tercer lugar, él está reconociendo al Señor Jesús como el Hijo de Dios y como el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ladrón está cumpliendo todo lo que dice la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Y el que confiesa al Señor Jesús como Señor, valga la redundancia. ¿Qué es lo que pasa? Este ladrón tuvo ese chance de arrepentirse y de confesar al Señor y probablemente vivió unas pocas horas o unos pocos minutos después de que él se arrepintió y confesó al Señor. Y por eso el Señor le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero probablemente si este ladrón le hubiera dicho esto al Señor y después blasfema contra él, yo no creo que igual se hubiera ido con el Señor. Lo que pasa es que él, desde que se arrepintió y decidió, digamos, confesarlo a él, al Señor Jesús como su Señor, como les digo, él tuvo muy poquito tiempo de vida para volver atrás, por decirles así. Ahora, lo otro que quiero que veamos es esto, y ya estamos llegando al final del estudio. El Señor Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero ya vimos que después de que el Señor muere, está 3 días y 3 noches en el Hades. ¿No es cierto? En el Hades y en el seno de Abraham, probablemente. Él fue a predicar ahí. Entonces yo dije, ¿por qué el Señor le dice que hoy mismo va a estar con él en el paraíso si el Señor estuvo 3 días? Donde estuvo él es en el Hades. Entonces me pongo a buscar esta palabra paraíso y en griego es paradeisos.
y vean la definición con que me encuentro. Es un jardín cerrado, un parque con árboles, un lugar de placer. Y vean la definición. El sitio en Hades donde moran las almas piadosas previo a la resurrección. Siempre hemos leído paraíso, y por eso yo les digo, quitémonos la idea del cielo que tenemos ahorita, pero vean lo que significa esa palabra que pusieron ahí. No significa el cielo en la presencia del Padre. O sea, el Señor le está diciendo a este ladrón que va a estar con él hoy mismo, donde él vaya. Y probablemente donde este ladrón está es en el seno de Abraham. Porque aquí nos está diciendo que es el sitio en el Hades, que está junto al Hades, donde moran las almas piadosas previo a la resurrección. Que es lo mismo que el Señor nos enseñó de Lázaro, donde estaba Lázaro y Abraham. Ahora, yo sé que esto probablemente le puede chocar a muchas personas ahora, porque siempre nos han enseñado que nos morimos y los que son salvos se van al cielo, ¿verdad? Lo que sucede es que, vamos a ver, la palabra no nos enseña que nosotros somos juzgados inmediatamente después de morir. O sea, el juicio no se da inmediatamente después de que morimos. Eso lo vamos a ver con más detalle la próxima vez, porque yo sé que también nos han dicho que los que son de Cristo no van a tener que ser juzgados, pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice lo contrario. A mí también me enseñaron eso. Pero ¿qué dice la palabra? Porque es necesario que todos, este versículo no lo puse, tengamos que ir al tribunal de Cristo para recibir, de acuerdo a lo que hayamos hecho en la carne, bueno o malo. Entonces, para adelantar un poco, los justos son juzgados en la primera resurrección, pero los impíos son juzgados hasta la segunda resurrección. Lo que pasa es que los que son juzgados en la primera resurrección, ser juzgados no significa ser juzgado para condenación. Los que sean juzgados en la primera resurrección va a ser para que el Señor les diga, usted fue fiel en esto y le voy a dar esto, esto y esto. Es para galardonar a los que son de Él, pero van a comparecer ante un juicio ante el Señor Jesús. Y los que sean juzgados en la segunda resurrección van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, y los que no sean hallados escritos en el libro de la vida van a ser echados al lago de fuego. Eso lo vamos a ver con más detalle la próxima vez. Ahora, vamos a ver aquí este versículo para terminar de comentar algo muy importante. 2 Corintios 5, 6, 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice que mientras estemos en el cuerpo corruptible, estamos ausentes del Señor. O sea, nosotros no podemos ver al Señor. Tenemos el Espíritu Santo los que somos de Él, pero andamos por fe, no lo podemos ver. Pero Pablo dice, quisiera estar ausente del cuerpo para estar presente en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando estamos ausentes en el cuerpo, muertos, sí tenemos acceso al Señor Jesús. Sí estamos presentes en el Señor. Ahora, yo sé que muchos van a decir ahorita, pero es que la Biblia nos dice que hay un cielo con jardines donde nos escribe que no hay dolor, que no hay sufrimiento, y eso es cierto, pero es que les voy a decir, esas descripciones hacen mención o al milenio o a la Nueva Jerusalén.
La única descripción probablemente bíblica que hay del cielo como tal, donde está el trono del Padre Celestial, es la que Juan ve en Apocalipsis. Y es una descripción muy diferente al tipo, digamos, de jardín donde no hay esas cosas. Es muy diferente. Entonces, el punto es que las personas justas que mueren en Cristo van a estar presentes al Señor, porque Pablo lo dice. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No necesariamente este lugar es el cielo. ¿Por qué? Porque es que vean que la palabra misma nos enseña que se necesita ser incorruptible para heredar el reino de los cielos. Y por lo que nos han enseñado de que hay un cielo donde vamos a ir y hemos pensado que ese es el destino final, la gente siempre ha tenido grabado que después de morir se va al cielo. Pero realmente la Biblia no enseña eso así. La Biblia enseña que hay un lugar después de la primera muerte donde el Señor tiene protegidos a los que son de Él, que es el seno de Abraham, y donde está presente el Señor. Porque al final el cielo significa estar en la presencia del Señor. Y el Señor Jesús está presente en el seno de Abraham. Ahí hay consolación, hay descanso y no hay tortura. Pero en el Hades sí. Esto lo vamos a terminar de ir ligando mucho mejor en el próximo estudio. Y vamos a leer Apocalipsis 6, 9, 11 para ir cerrando. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muy bien. Entonces, vea, eso también es Apocalipsis. Y aquí Juan dice que está viendo almas de personas muertas, que su cuerpo está muerto, porque no tiene el espíritu ni el alma dentro. Y que esas almas fueron muertas como mártires por la palabra de Dios y por el testimonio. Y las almas están conscientes, igual que el Señor nos enseña que están conscientes en el Hades o en el seno de Abraham. Y están clamando: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dice que se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo mientras se completara el número de los consiervos y de sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Entonces, vean, el punto es esto. Nosotros tendemos a analizar el espacio a como lo conocemos. Lo que pasa es que en el espíritu, el espacio probablemente es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que hoy hemos visto? Para hacer un resumen. Hemos visto que cuando se da la primera muerte, lo que sucede es que el espíritu y el alma se separan del cuerpo. Y el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero el Señor Jesús nos enseña que esas almas que sufren la primera muerte están totalmente conscientes en un lugar, ya sea en el seno de Abraham o en el Hades. Ahora, el Señor Jesús le dijo al ladrón de la cruz que él iba a estar con él donde iba a ir. Y le dijo el paraíso, pero ya vimos que ese paraíso no se refería al cielo. Pero el Señor Jesús le dijo que iba a estar con él. O sea que el Señor Jesús está cuidando a los que están en el seno de Abraham. Están en la presencia de él. Y el Señor Jesús
tiene las llaves del Hades y de la muerte. O sea, como Él, lo que nos prometió es de librarnos de la segunda muerte, Él va a sacar a todas esas almas de ahí para resucitarlas. Por eso les digo, si nosotros entendemos que realmente el cielo es estar en la presencia del Señor, los que están en el seno de Abraham están con el Señor, como Pablo dijo. Es como estar en el cielo. Lo que pasa es que siempre nos han enseñado que el cielo era el destino final, pero ya hemos aprendido que eso no es así. Que la palabra nos enseña que estar vivo es que un espíritu, un alma estén dentro de un cuerpo, y eso es lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, aquí, como ustedes ven, hay almas que tienen acceso a Dios y a clamarle a Dios. Pero aquí no dice, bueno, dice que están bajo el altar. Lo que pasa es que, como les digo, en el espíritu los espacios no son como nosotros, ni siquiera podemos entenderlos bien. Lo que sí sabemos es que las almas de los justos están protegidas en un lugar que tienen acceso a la presencia del Señor. Y eso es lo importante. Y que el Señor tiene las llaves del Hades y de la muerte, porque ya lo venció. Y que Él tiene un plan de resurrección para cada una de esas almas, de los justos y de los impíos. Los justos en la primera resurrección y los impíos en la segunda resurrección al final del milenio. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué pasa temporalmente con las almas de los impíos entre su muerte y antes de ser resucitados? Como este estudio se ha hecho tan largo, eso es lo que vamos a ver, vamos a seguir viendo en el próximo estudio, que va a ser la parte 2 de todo lo que hemos visto hoy.